lógica ambiental, pero tratando de desmontar un poco la idea del antropocentrismo y de la importancia de ir adquiriendo una visión biocéntrica en nuestra relación con la naturaleza y con el planeta en sí. Bueno, para iniciar, básicamente, para entender un poquito del por qué estamos como estamos, ¿verdad? Para nadie es un secreto de que estamos ya dentro de una crisis ecológica, donde estamos, siempre digo yo que somos las primeras generaciones, que somos los que estamos viviendo, las primeras generaciones que están viviendo ya las consecuencias de un cambio climático, provocado por el calentamiento global, que a su vez es provocado por nuestro desarrollo, ¿verdad? O nuestro modelo de desarrollo que se ha venido posicionando cada vez más fuerte en los últimos 200 años, desde las revoluciones industriales, ¿verdad? Tanto así que ya estamos hablando de que estamos dentro de una cuarta revolución industrial. Esto, ¿verdad? Nos lleva a tener una visión de mundo y por tanto una visión y una relación específicamente con nuestro planeta, con nuestro ambiente. Dentro de esta visión de mundo podemos hablar de que se puede sustentar en cuatro pilares, ¿verdad? Que han venido desarrollándose. Podemos hablar de que nuestra sociedad occidental tiene como base el judeocristianismo, ¿verdad? Acordémonos de que el cristianismo después del Imperio Romano, ¿verdad? Desde Constantino se fue ampliando, se fue tomando fuerza y bueno, después de la parte de la Edad Media, ¿verdad? Comenzó a colonizar muchos espacios, entre estos, ¿verdad? América, o lo que conocemos ahora como América, ¿verdad? Implanta todo lo que es la visión de mundo en relación a la naturaleza, ¿verdad? La forma desde el Génesis, pensándonos como los hombres como la cumbre de la creación, ¿verdad? Que es lo que establece un poco la visión cristiana, y la visión del Génesis también de la idea de aquel versículo que dice que dominar todo aquello que camine, vuele o se arrastre, y a partir de eso hemos dado una interpretación, ¿verdad?, de dominación. Del judeocristianismo podemos pasar un poco al positivismo, que prácticamente entre el siglo XV y siglo XVI principalmente, con diferentes pensadores comienza a instaurarse una visión un poco más basada en la parte científica, principalmente, y aquí salen algunas figuras importantes como es René Descartes, sale una figura importante como Francis Bacon o como es Isaac Newton y otros pensadores, ¿verdad? Que llegan a hablar diferentes formas de pensar una filosofía, y se caracteriza porque a partir de este momento comenzamos a nosotros a separarnos completamente de lo que es la naturaleza. Comenzamos a vernos como un ente aparte, suponiendo de que la naturaleza funciona como una gran máquina primero, y nosotros simplemente por el uso de la razón, por el uso de la lógica, nosotros estamos desligados de lo que es la naturaleza. Esto tiene un impacto muy fuerte, ¿verdad? Porque es una visión que se va posicionando a lo largo de toda nuestra sociedad occidental y obviamente provoca que nos veamos, ¿verdad?, completamente desvinculados de esto. Como les decía, después en el siglo XVIII, ¿verdad?, ya se surge la primera revolución industrial, y con esto de la mano, ¿verdad?, y surge toda la visión del capitalismo, que estamos dentro todavía de un sistema capitalista tardío, que se vuelve, ¿verdad?, muy sólido, y este capitalismo lo que establece, ¿verdad?, más que todo es ver a la naturaleza como un recurso, ¿verdad?, ver a la naturaleza como una mercancía. Entonces ya no solamente estamos hablando de que nos separamos de la naturaleza, sino que la naturaleza llega a ser una mercancía, un recurso, un bien comercial,
donde está al servicio completamente de los seres humanos, ¿verdad? Acá podemos recordar, previo al capitalismo, pero siempre dentro de esta lógica antropocéntrica de que Francis Bacon decía de que hay que someter a la naturaleza para extraer todo el conocimiento para beneficio del humano, ¿verdad? Entonces los humanos, el hombre, llega a posicionarse con una visión bastante superior, ¿verdad? Diciendo de que la naturaleza está a servicio nuestro y que la naturaleza puede ser utilizada como un recurso, ¿verdad? Como recursos naturales, que todavía no la llamamos así, y la simplificamos, la reducimos a una simple cosa, ¿verdad? Otro de los pilares que sostiene nuestra sociedad occidental, y obviamente esto ya sí va mucho más atrás del judeocristianismo, positivismo y capitalismo, ¿verdad? Desde hace miles de años, es toda la visión patriarcal, ¿verdad? Nuestra sociedad sigue siendo patriarcal, donde se habla no solo de un antropocentrismo, sino también de un androcentrismo, quiere decir de que todo gira en función del hombre, donde el hombre se ve como el jefe del hogar, el jefe de la sociedad, el líder, ¿verdad? Y que todo lo que no sea hombre, ¿verdad? Todo lo que no sea del hombre está en función está por debajo. Entonces el patriarcalismo es un fenómeno que ha venido cuestionando muchísimo con todo el surgimiento de los movimientos feministas, como vamos a hablar un poquito más adelante. Y la idea buscando, ¿verdad?, ir desestructurando esta visión patriarcal con el fin de que busquemos una forma más equilibrada sobre en los tratos, ¿verdad?, entre las relaciones entre mujeres, hombres y también entre naturaleza hombre, naturaleza mujer y todas estas relaciones que vamos a ir entendiendo un poquito por ahí. Esta idea de la sociedad occidental, ¿verdad? Esta cosmovisión de la sociedad occidental es la que prácticamente la que ha llevado a que tengamos una crisis como la que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Se habla de que con el capitalismo se dio una gran aceleración y a partir de los años 50 del siglo pasado, ¿verdad? El crecimiento, ¿verdad?, por la expansión de la industria, el crecimiento de los gases de efecto invernadero aumentaron severamente, todas las problemáticas ambientales se intensificaron y todavía con la tercera revolución industrial, ¿verdad?, en los 80 con la robótica, tenemos unas crisis tremendas sobre lo que es la naturaleza en relación a residuos sólidos, en relación a aguas contaminadas, ¿verdad? Y ya estamos sobreexplotando, ¿verdad?, elementos vitales como el agua. Ya el petróleo se está extinguiendo, estamos haciendo una actividad minera extensiva, comenzamos a industrializar la producción animal, que es uno de los problemas también más severos que tenemos y que aporta significativamente al cambio climático, sacrificando a miles de millones de animales, ¿verdad?, para mantener la dinámica de un mercado, porque lamentablemente en el capitalismo no se busca satisfacer las necesidades de la población humana, sino las demandas del mercado, ¿verdad? Entonces, dentro del capitalismo, dentro de esta lógica de esta visión, comenzamos a tener una lógica del despojo, ¿verdad? Quitarles a algunos para acumular, para que otros puedan acumular, y ha costado muchísimas vidas, ¿verdad? Tanto animales como plantas, y también como humanos, ¿verdad? Porque en la lógica occidental mantenemos esa idea jerárquica de que unos son más que otros, ¿verdad? Entonces tenemos una estructura de poder donde vamos estratificando, ¿verdad?, a las poblaciones. Generalmente los líderes mundiales, los que toman las decisiones a nivel mundial, se conceben como hombres, como blancos, como heterosexuales, ¿verdad? Hasta que consideran una raza superior en algunas ocasiones, ¿verdad?, una raza blanca, aria, ¿verdad? Y a partir de esa visión hemos tenido grandes conflictos. Y abajo de ellos, en la visión occidental, lamentablemente, ¿verdad?, comienzan a haber otras poblaciones, ¿verdad?, como las mujeres, los migrantes, los indígenas, los afrodescendientes,
de los países del tercer mundo, los habitantes del tercer mundo, ¿verdad? Y ahí podemos hacer una estratificación hasta en el último lugar, en esta idea de estratos, está lo que es la naturaleza, ¿verdad? Esto de hecho se basa en una ontología social que viene de Aristóteles, imagínate, de la Grecia occidental, donde en último lugar tenemos la naturaleza, ¿verdad? La idea de la física. Y eso, obviamente, seguimos con esta visión, ¿verdad? Que podemos resumirla un poquito en estas dos imágenes que están acá, que es la idea del antropocentrismo, ¿verdad? Que todo gira en función del humano. Además, cuando nosotros tendemos a definir ambiente, lo definimos como aquello que todo nos rodea, ¿verdad? Entonces, si uno se analiza la visión de ambiente cuando hablamos de aquello que todo nos rodea, podemos percibir dos cosas. Uno, de que creemos de que todo lo que no sea humano está en función de lo de nosotros, ¿verdad? Está girando alrededor de nosotros. Y dos, de que nosotros no pertenecemos a ese orden natural. Nosotros nos desvinculamos de la naturaleza. Eso tiene consecuencias graves y lo podemos ver desde muchas formas, ¿verdad? De cómo nosotros buscamos unir cada vez más nuestra vida artificial, reproducir, aislarnos de lo natural. Vemos lo natural como lo salvaje, como lo malo, como lo negativo, ¿verdad? Y vemos lo artificial como lo bueno, como lo importante, como lo válido, ¿verdad? Y bueno, esto se puede también ver en la imagen de la par, donde vemos la idea que les decía de que en la sociedad patriarcal el hombre se posiciona en la cúspide de la pirámide, ¿verdad? Y todo lo que está abajo de él está en función del hombre, ¿verdad? Entonces esto ha llevado a tener una ética, hasta desarrollar una ética, ¿verdad? Acordémonos de que la ética va a ser la forma en cómo nosotros vayamos concibiendo nuestra moral, ¿verdad? Y la moral vamos a entenderla aquello como la forma en cómo vamos percibiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, así de manera bien resumida, ¿verdad? Entonces, la ética va a estar muy relacionada con la crianza y obviamente va a estar muy relacionada con la educación y obviamente nuestros criterios éticos, ¿verdad? O en sí nuestra moral va a estar muy fundamentada dentro de los pilares que vimos anteriormente. O sea, la mayoría de nosotros y nosotras nos criamos en un hogar cristiano, ¿verdad? De base cristiana, ya sea católica, ya sea evangélica, ya sea adventista, cualquiera, la mayoría de nosotros provenimos de un hogar cristiano y mucha de nuestra ética todavía tiene un fundamento basado en el judeocristianismo. En la escuela, en nuestros sitios de enseñanza, nos enseña mucho la parte positivista, ¿verdad? Muy logocéntrica en el sentido de que todo entra por la razón. Entonces podemos entender de cómo aquello, ¿verdad? Lo que no razona, ¿verdad? Lo que no razona no está bien, no es humano, es menor, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos de que los animales no tienen razón, por lo tanto son menos que nosotros, ¿verdad? Entonces los ponemos en un punto más abajo. Muchas veces los vemos como maquinitas, ¿verdad? Como fuente de sustento, entonces evitamos, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿verdad? Latinoamericana, lo que son los pollos, las cerdos, las vacas y demás, ¿verdad? Que los producimos en masa para sacrificarlos y darnos alimentos. Desde el capitalismo, ¿verdad? Donde cada uno de estos seres que están acá se vuelven un recurso y aquello que no es útil, porque el capitalismo se avanza en algo que se llama el utilitarismo, o sea, lo que es útil se aprovecha, lo que no es útil se elimina. Entonces, lo que no es útil se puede extinguir, se puede desaparecer, ¿verdad? Lo que es útil vamos a explotarlo al máximo para generar riqueza, para generar dinero, para mantener la dinámica de los mercados y ¿verdad? Y obviamente desde la visión patriarcal siempre el hombre dominando. Entonces esto, ¿verdad? Ha fomentado una ética a lo largo de toda nuestra historia, ¿verdad? Hay un libro muy interesante de un autor que se llama Hans Jonas, que se llama El principio de responsabilidad, y Jonas decía de que la ética tradicional, al tratarse de las relaciones del hombre con el hombre y con él mismo, se convierte en una ética antropocéntrica, ¿verdad?
Entonces, toda nuestra concepción ética generalmente está en función de lo que es bueno para el humano, lo que es bueno para las personas, y generalmente excluimos de esta lógica, ¿verdad?, o de estas relaciones a lo que es la naturaleza, lo que entendemos como naturaleza, o el ambiente, o a los animales, o a los seres sintientes, y eso, ¿verdad? Entonces, esto es una de las posibilidades que ya tenemos para poder cambiar, ¿verdad? De ir abandonando esta visión antropocéntrica, donde ya a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, en el 45 hay un autor que se llama Aldo Leopold, escribe un libro que se llama La ética de la tierra, y Leopold en ese libro ya hace, ¿verdad?, más de 80 años dice que debemos de ver a la naturaleza como alguien con quien nos relacionamos, y ella se relaciona con nosotros, o sea, tenemos una relación simbiótica, y tenemos que respetarla, que la naturaleza, o lo que entendamos como naturaleza, es un ser que merece amor, respeto, ¿verdad? Y como vamos a ver, compasión. Entonces aquí ya cambiamos un poquito la visión antropocéntrica, y ya desde los 40. Recuerdo un libro publicado en los 50, que fue un libro de Erich Fromm, que se llamaba Tener o Ser, y él cuestionaba ya desde los 50 el modelo capitalista, acumulación y la lógica de la acumulación de objetos, esta idea materialista, ¿verdad?, de acumular y acumular. Otro libro importantísimo que cuestiona la lógica antropocéntrica fue La primavera silenciosa, de Rachel Carson, que fue un libro pionero en los ecologismos y en los ecofeminismos, donde Rachel Carson ya comienza a estudiar los impactos de los plaguicidas, no solo en los humanos, sino en el ambiente en general, de cómo afectaba a las aves, a los insectos, a los peces y demás. Y a partir de los 70, estas visiones ya fueron tomando más fuerza, la educación ambiental comienza a tomar más fuerza, ¿verdad? Comienza a haber más presión para ver un cambio de lógica. Y bueno, a partir de ese momento, poco a poco hemos ido transformando nuestra ética, ¿verdad?, a relación en torno al ambiente. Un compañero de Lina en una charla recordaba, por ejemplo, que en los 90s comienza a salir la idea de ponga la basura en su lugar, por ejemplo, que era un eslogan que utilizaban mucho en los 90s, porque ya teníamos problemas mucho con los residuos desechables. Y él recordaba un eslogan que había en un bus, o en los buses, que decía: mantenga el bus limpio, tire la basura por la ventana, por ejemplo. Ya esto, pensarlo, es inconcebible para nosotros, que alguien tire el residuo por la ventana. A la mayoría de las personas, mal visto, ¿verdad?, es también ya es mal visto, realmente da mucha rabia para la mucho mayoría, que decir, ¿verdad?, también de la cultura de la persona, mucho que decir de la educación de la persona. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica de que en el transcurso de estos 30 años, desde el principio del 90 para acá, hemos venido transformando nuestra visión ética sobre cómo debemos manejar nuestros residuos, ¿verdad? Después del 2000, ahora ya no sale la idea de ponga la basura en su lugar, ahora recicle, ¿verdad? Comienza la idea del reciclaje, comienza a separar los residuos y esto ha venido tomando fuerza en los últimos 20 años. Y bueno, ahora hablamos de otras cosas como consumo responsable, reduzca lo que se consuma lo necesario, reutilice antes de reciclar, ¿verdad? Y ya comenzamos a ver cambios también a nivel político importantes, ¿verdad? Donde ya, por ejemplo, comentábamos antes de la charla con José Eduardo la disposición de mañana, ¿verdad?, que ya queda prohibido el uso del estrifón, ¿verdad? Entonces, como esta lógica de un cambio de visión, ¿verdad?, y un cambio ético, que esto es una lógica ética, va a ir transformando nuestras relaciones con el ambiente, y también va a tener o va a influir en nuestra economía, en nuestras políticas, en nuestra cultura, ¿verdad?, en nuestro espíritu, como vamos a ver más adelante. Entonces, esto es importante porque, bueno,
aquí ya estamos a la puerta de comenzar a tratar de hacer un cambio de visión de mundo, ¿verdad? Y dirigirnos hacia el biocentrismo, ¿ok? Una ética basada en el biocentrismo. El biocentrismo vamos a entenderlo como la visión de poner la vida en el centro de todo, ¿verdad? Y la vida, entendámonos como a todo lo concebimos vivo. Aquí ya vamos a interpretar a la naturaleza, vamos a recuperar un poco visiones ancestrales, como por ejemplo las visiones de pueblos originarios, o las visiones budistas, o las de la filosofía zen, donde son o todavía, ¿verdad? Un poquito más atrás también los panteístas, los seres paganos, que eran un poco más animistas, o eran animistas. ¿Qué entendían ellos? Ellos entendían que toda la estructura natural es un ente, es un ser, tiene espíritu, ¿verdad? Para los budistas hasta una piedra se considera que tiene espíritu, y esto implica de que tiene que haber un trato con respeto, tiene que haber un trato, ¿verdad? Amoroso, de cuidado y demás, al poner la vida en el centro. Entonces, al poner la vida en el centro, estamos abandonando la lógica capitalista, ¿verdad? De que la naturaleza es un simple recurso, o que la naturaleza son un conjunto de recursos naturales, y vamos a comenzar a entender a la naturaleza como una red de relaciones, o el ambiente como una red de relaciones de seres sintientes, de seres vivos, ¿verdad? Que además tienen derechos, ¿verdad? Que además tienen derechos. Por ser vivos, por ser seres vivos, ellos, por el simple hecho de ser seres vivos, tienen derechos, ¿verdad? Entonces ya, por ejemplo, en el 78 la UNESCO promulga el derecho universal, la Declaración de los Derechos Universales de los Animales, por ejemplo. Ya hace unos 10 años aproximadamente o más, la Constitución Política de Ecuador y de Bolivia declara la naturaleza como un sujeto de derecho, ¿verdad? En Isla Galápagos también se habló para lo de Ecuador también ese tema. Ajá, exacto, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica una visión, ¿verdad? Pero a pesar de que todavía tenemos muchos, ¿verdad? O estamos muy influidos por el antropocentrismo, ya vemos cómo estas visiones biocéntricas, ¿verdad? Ya comienzan a impregnarse o a infiltrarse en nuestros cambios políticos, en nuestras normas sociales, en nuestros estilos de vida, ¿verdad? Y lo que se busca con esto es básicamente vivir de una forma más armónica, ¿verdad? Con la idea del eco o con la idea del oikos, ¿verdad? Del oikos, que es como lo que viene de eco, en el idioma griego quiere decir casa, ¿verdad? El oikos, entonces es ver la vida o el planeta como una casa, pero una casa viviente, ¿verdad? Entonces ahí podemos hablar de una teoría un poco interesante, ¿verdad? Que es la teoría de James Lovelock, por ejemplo, que habla de Gaia y que el planeta es un ente vivo, ¿verdad? O visiones, ¿verdad? Como les decía, más de pueblos originarios o otras visiones milenarias que hablan de que el planeta es un ser vivo, la tierra es un ser vivo, el agua es un ser vivo, el aire es un ser vivo, y todos los seres que conforman esto, incluidos nosotros humanos, somos seres vivos, ¿verdad? Que nos relacionamos constantemente, siempre estamos en una relación constante y algo importante, interdependiente. Es una relación de interdependencias, todos dependemos de todos para poder garantizar la vida en el planeta. Entonces acá abandonamos la idea de superioridad, la idea de que somos superiores, la idea de que somos el centro, ¿verdad? del planeta, la idea de que todo está en función nuestra, sino que comenzamos a ver algo que mencionaba Fritjof Capra en uno de sus libros, que somos parte de un entramado de la vida, somos parte de un entramado, ¿verdad? de una red, de una serie de relaciones, o lo que Edgar Morin hablaba sobre de un sistema complejo, ¿verdad? Somos parte de un sistema complejo donde hay una relación y que todo tiene una interacción,
¿verdad? Y que cualquier, ¿verdad? Pues aquí entra un poco también, me gusta relacionar esto con la teoría del caos, con el efecto mariposa, ¿verdad? La teoría en la teoría del caos, que es una teoría de la física cuántica, habla de que cualquier cambio en la realidad puede distorsionar más realidades, ¿verdad? Y lo resume metafóricamente con la idea de que el aleteo de una mariposa puede provocar un huracán al otro lado del planeta. Entonces, yo relaciono esto con la idea de los sistemas donde en el momento en que nosotros afectemos severamente o ligeramente un sistema, va a cambiar todo nuestro entramado, nuestro equilibrio, la parte, ¿verdad? El metabolismo natural, el metabolismo más socio-natural del ambiente, y va a tener una afectación sobre todos los seres, ¿verdad?, que habitan acá, incluidos obviamente nosotros, ¿verdad? Que es parte, creo que, lo que hemos negado a entender, de que nosotros estamos incluidos en esta lógica y que nos afecta y que ya estamos viviéndolo, ¿verdad? Le decía a José Eduardo antes de iniciar la charla de que acá en el Caribe hace un par de semanas tuvimos una crisis enorme por las lluvias, ¿verdad? Una emergencia por las lluvias donde hubo un impacto enorme, y ya el Instituto Meteorológico y hasta el mismo presidente de la República en su momento hablaba de que estos son ya consecuencias del calentamiento global, ¿verdad? Y cómo... Ajá. Exacto, esas son consecuencias del cambio, digamos, de la situación climática. Sí, exacto, de la situación climática que estamos atravesando, y que antes la gente decía que eso era mentira, prácticamente, que eso nunca iba a llegar, nunca se iba a vivir. La gente que no creía en estos hechos, y se están viviendo, lamentablemente se están viviendo, y exacto, algunas acciones no se están tomando como fuertemente. Como por ejemplo hace poco, no sé si viste lo de un proyecto de ley que hay sobre la explotación petrolera en Costa Rica, digamos. Exacto. Son situaciones que no se deben de permitir para poder mantener un equilibrio ambiental en nuestro país. Claro, porque pues, si vos ves, por ejemplo, lo de la explotación petrolera, todos los argumentos se basan en una visión capitalista que es meramente economicista, que dice que tenemos un recurso con el que podemos ganar plata, ¿verdad? Sin embargo, si lo vemos de una visión economicista, si se quiere, cuando hacemos un balance entre los costos económicos más los costos ambientales más los costos sociales, salimos perdiendo, ¿verdad? Porque a nivel el impacto ambiental que se va a hacer a partir de la explotación petrolera es irreversible, y esto va a generar una problemática económica tremenda, ¿verdad? Y social principalmente en la zona donde se explota. ¿Y dónde se va a explotar? En una de las zonas más vulnerabilizadas y más empobrecidas de nuestro país, que es la región Caribe, ¿verdad? Que es donde están los mayores yacimientos de petróleo, y se estima, lo que yo había leído, ¿verdad?, de que la extracción del crudo es relativamente corta, o sea, estamos hablando de 10 años, una cosa así. Entonces, en 10 años nos comemos todo lo que hay enterrado, y al final de ese tiempo dejamos que va a perjudicar por millones de años más. Como es tirar un envoltorio de papel plástico, veremos, del plástico. ¿Cuántos años dura? Usted lo sabe mejor que nadie. Eso dura miles de años. Entonces, las consecuencias que se toman, deberíamos de poner mejor a nuestro país primero. Eso es importante porque aquí es donde ya cuestionamos a nivel ético, ¿verdad?, si está bien o no algo, ¿verdad? Y ya aquí anteponemos la vida tal cual, ¿verdad? Porque no solo es el beneficio económico, sino es la vida de los seres que habitan en el mar, la vida de los seres que habitan en los bosques, que hay que destruirlos para hacer las perforaciones, la vida de las personas que van a verse afectadas por este tipo de actividades, y aquí ya podemos tomar una decisión en relación a la vida, ¿verdad? Tenemos ciertas ventajas en Costa Rica, ¿verdad?, como son algunas políticas que ya no están muy bien estructuradas, como que es la política del cambio climático, el programa País de Carbono Neutralidad 2.0, la visión de la política país de descarbonizar la economía, todas las políticas de gestión de residuos, de saneamiento de aguas, y esto ha permitido, ¿verdad?, en que en Costa Rica haya todavía
en comparación a otros países, un norte, ¿verdad? Un poco más tirado hacia una visión ecologista, ¿verdad? O conservacionista. Obviamente que es muy light, muy débil, todavía hay mucha influencia, ¿verdad? De los sectores productivos y demás. Entonces uno sabe, ¿verdad?, de que hay una afectación ahí. Sin embargo, uno ve ya que cómo esta idea biocéntrica va impregnando en la lógica biocéntrica, ¿verdad? En la política y en la economía. Sin embargo, todavía hay mucha resistencia de las cúpulas de poder que se van a ver beneficiadas con una actividad como la petrolera. Entonces es muy importante, como bien decís vos, oponernos a este tipo de actividades, porque no va con la lógica, ¿verdad? O sea, ya es algo muy tardío. O sea, tal vez esto hubiera sonado muy interesante en la década de los 60 o 70, cuando el petróleo todavía estaba en su auge, pero pensar ahorita en explotar petróleo en medio de una crisis ecológica, en medio de una crisis climática, en medio de una transición tecnológica. Eso, y además en medio de una transición tecnológica, porque ya nuestras tecnologías están migrando a tecnologías que no van a usar petróleo, ¿verdad? Tecnologías eléctricas, tecnologías más limpias. Entonces, si vamos a hacer inversión en un país, deberíamos de proyectar más a futuro y ver más allá del petróleo, ¿verdad? Y el valor, ¿verdad? El valor que tienen los ecosistemas. Exacto. El valor. Usted no sé si vio un video que se publicó de Franklin Chan hace poco, del carro. Con el motor de hidrógeno. Exacto. Eso a mí me parece excelente. Excelente que personas así logren impulsar un poco más eso. Pero es interesante porque, te lo pongo así, Franklin Chan le propuso a Recope en su momento todo el conocimiento y la disponibilidad y todo para que Recope comenzara a migrar a combustibles limpios. Y Recope en su momento se negó. Ajá. Decía que no estaba entre sus funciones. Tanto así que creo que hasta se fue a Panamá a ofrecerle las opciones. Entonces uno decía, bueno, pues pero Recope es una contradictoria, porque es la refinadora costarricense de petróleo y no refina, ¿verdad? Sí, no, estamos de acuerdo. Entonces ahí estamos mal, y que donde deberíamos de enfocar estas ayudas como de personas como usted que saben bastante el tema para poder ser un país verde, como llaman, un país ambiental. Claro, porque tenemos una imagen y lamentablemente, y aquí es algo que yo sí quiero señalar, ya que estamos hablando de esto, lamentablemente hemos perdido fuerza en alrededor de esa imagen, ¿verdad? Algunas situaciones como la falta de acción ante Cositas, algunas situaciones de la expansión piñera en Costa Rica, situaciones con las contaminaciones de agua, tener el río más contaminado de todo Centroamérica, que es el Tárcoles, por ejemplo. Aunque con clase tenemos el río más limpio de todo Centroamérica, que es el río Savegre, ¿verdad? Entonces tenemos como las dos caras de la moneda. El hecho de no firmar o no ratificar el tratado internacional, el acuerdo de Escazú, eso fue un golpe a la imagen ambiental de Costa Rica a nivel internacional. Pero se decantó por el lado de los empresarios que tomaron fuerza, alzaron su voz. Es que nuevamente, aquí nuevamente entra la visión capitalista, la visión economista, a influir, ¿verdad? Entonces hay un grupo de personas grande que ya queremos ir trazando la transición a una visión distinta, pero todavía hay una resistencia grande, principalmente de los grupos de poder, de los grupos económicos, ¿verdad? Que obviamente hacer cambios de estos tipos les va a tener una afectación grande. No sé si te acuerdas, por ejemplo, la ley de la prohibición del plástico de un solo uso, ¿verdad? Se iba a prohibir todos los tipos de plástico de un solo uso, pero después hubo un lobby empresarial de los productores de plástico en la asamblea, en la presidencial, y se cambió y al final solamente se prohibieron las pajillas y las bolsas plásticas y una que otra cosita, pero no se tocó el fondo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente iba a tener una afectación grande en la parte de ciertas empresas, ¿verdad? Entonces todavía tenemos mucha resistencia ahí. Entonces parte de lo que tenemos que hacer es ver al ambiente de una forma distinta. Como les decía, el ambiente ahora, por ejemplo, Enrique Leff en uno de sus libros, que es un pensador mexicano, habla de que el ambiente es una red de relaciones de otra edad, ¿ok? Entonces ya lo vemos como un entretejido donde tenemos siempre una relación constante. ¿Con quiénes? Con un otro,
¿verdad? Con ese otro. Que los otros son otras personas, pero ya en la ética ambiental vamos a pensar el otro también como a los otros seres vivientes, como a los humanos, plantas, animales y otros elementos, ¿verdad? Entonces aquí la idea del otro, que es un término que se ha trabajado en los 70 mucho en filosofía, se hablaba mucho en las relaciones entre personas, ¿verdad? Pero en la ética ambiental se toma ese concepto y se extiende, ¿verdad? No solo a la parte antropocéntrica, sino vamos a entender al otro, también a la naturaleza, a lo vivo, al ser, ¿verdad? Donde nosotros nos podemos reconocer y podemos reconocer a ese otro, o sea, ese otro como un sujeto de derecho, ese otro como un ser sintiente, ese otro como un ser que tiene necesidades y que tiene derecho a suplirlas, ese otro que tiene derecho a una calidad de vida, a una vida digna, ¿verdad? Entonces ahí nuestras relaciones van a ir cambiando y nosotros podemos ir reconociéndonos en esos otros, ¿verdad? Y estar en un constante diálogo, en una relación más justa, una relación más sana, en una relación más equilibrada, y vamos a ir revirtiendo, ¿verdad?, la visión. Entonces, obviamente que aquí ya estamos tratando de trascender nuestra visión occidental e ir transformándola, ¿verdad?, ir transformando esa visión tradicional o que teníamos anteriormente y comenzar a ir cambiándola, ¿verdad?, a una visión un poco más, una visión más biocéntrica. Acá siempre tomo este poema de Rafael Cadenas, que es un poeta venezolano, que para mí resume muy bien esta idea de las relaciones de otredad, de la existencia, porque Rafael Cadenas escribe este texto que dice: lo que miras a tu alrededor no son flores, pájaros, nubes, sino existencia, ¿verdad? La idea de que aquello que se relaciona conmigo existe, tiene derecho a existir, y la pregunta ética de quién soy yo para negarle su existencia, quién soy yo para atentar contra su existencia, ¿verdad? Entonces ya ahí podemos preguntarnos y tener un cuestionamiento ético. Esto lo podemos ver un poco confuso porque ya en la ética ambiental, ¿verdad?, que se ve un poco apelotado, pero vamos a ir desgranándolo un poquito. Ya en la ética ambiental vamos a hablar entonces de que entra a jugar, bueno, que la ética ambiental podemos entenderlas como un camino hacia la sustentabilidad, una sustentabilidad súper fuerte, ¿verdad? Una sustentabilidad realmente que busque un equilibrio, unas relaciones de reconocimiento del otro, de derechos y demás. Y aquí ya no solamente vamos a hablar de los tres planos típicos que nos hablan en el desarrollo sostenible, ¿verdad?, que es el ambiental, el social y el económico, sino también vamos a hablar de incluir lo político, lo cultural y lo espiritual, ¿verdad? Entonces, en la ética ambiental podemos hablar, o puede sustentarse desde todas las visiones ecologistas, ¿verdad? Desde los 70 para acá ha venido desarrollándose una gran cantidad de teoría ecologista. Los ecologistas vienen hablando de las problemáticas, se vienen desarrollando cambios en la forma de las economías, ¿verdad?, en las formas de producción, en las formas de convivencia, en las formas de los tratos. Todo esto sustentado en muchísima teoría, ¿verdad?, dentro de una lógica muy distinta que nos permite hacer cambios ambientales y cambios sociales en nuestras dinámicas, ¿verdad? También entra a generar un fenómeno muy importante que son los ecofeminismos, ¿verdad? Porque yo creo fielmente, y bueno, y escuchando a un filósofo que es muy sobresaliente en la actualidad, que es Paul Beatriz Preciado, coincido con él cuando él dice que los feminismos es el movimiento más importante del siglo XX, ¿verdad? Entonces, en este momento, los ecologismos siguen tomando fuerzas y ya se están mezclando con las visiones feministas, ¿verdad?, con ciertos tipos de feminismos, con los feminismos comunitarios, ¿verdad?, con los feminismos afros, con feminismos más de corte anarquista y con otra gran cantidad de feminismos que hay, ¿verdad?, y se mezclan con gran cantidad de ecologismos y van creando movimientos donde buscamos, ¿verdad?, la desestructuración, desmontar toda la lógica patriarcal, ¿verdad?,
toda esa lógica de dominación, la lógica de la violencia. Y esto, ¿verdad? También lo trabaja bastante lindo, bastante amplio, y que puede influir en nuestras relaciones económicas y políticas. Un pensador latinoamericano que se llama Leonardo Boff, que escribe un libro que se llama La ética del cuidado, ¿verdad? Donde él habla de que el cuidado debe ser, es lo que sostiene la vida, ¿verdad? Cuando uno escucha una charla de Leonardo Boff, él generalmente repite de que todos somos productos del cuidado. Para que vos, José, estés en este momento aquí y que yo pueda estar aquí, quiere decir de que alguien, cuando éramos niños, indefensos, nos cuidó, nos dio, ¿verdad?, la posibilidad, las condiciones, las oportunidades para poder llegar a esta edad con salud y poder estar relacionándonos. Y por tanto, nosotros también podemos llegar a tener esa relación de cuidado con el otro o con la otra, ¿verdad? Ese reconocimiento de la otredad. Entonces, esta ética del cuidado, ¿verdad? Esta idea de cuidar al otro es sumamente valiosa, ¿verdad? Y obviamente puede generar toda una transformación económica, toda una transformación política, toda una transformación social. Dentro de la transición político-cultural podemos hablar de la educación ambiental como uno de los ejes prioritarios, ¿verdad? Por ejemplo, yo escribí un artículo el año pasado donde hablaba de que ya la educación ambiental debe de dejarse de ver como un eje transversal y sino también como un eje prioritario, ¿verdad? Donde todas las carreras, toda la secundaria, toda la primaria, desde preescolar y antes de eso, debemos enfocarlo en educación ambiental. ¿Por qué? Porque, como bien decís, estamos dentro de una crisis ecológica y que está literalmente amenazando la existencia, no solo, ¿verdad?, de otras especies, sino también la existencia humana. Sí, antes había y tal vez, no sé, obviamente no era igual, bajo el mismo término, pero había la clase de agricultura. Yo todavía me recuerdo en aquellos tiempos donde en primaria nos daban la famosa clase de agricultura, pero eso se fue perdiendo y ya ni en los temas están. Y yo siento que, como usted lo dice, debería abarcarse de una primaria para lograr ir fomentando esa conciencia ambiental, esa ética ambiental desde una temprana edad. Porque para nadie es un secreto, tal vez uno cuando ya está, tal vez entrado de años, tal vez no logra ver una ética ambiental de una forma como tal vez un niño desde los 5 a los 12 años que fue formado bajo esa ética lo vaya a ver. Entonces lograr formar eso sería un impacto positivo para nuestro medio ambiente, y no solo para nuestro medio ambiente costarricense, sino tal vez cuando vayan al exterior lo logren predicar también bajo ese mismo ejemplo. Sí, de hecho hay un proyecto de ley que fue impulsado por un diputado en la administración pasada, donde se buscaba desde que de primaria a secundaria hubiera una lección semanal de educación ambiental, ¿verdad? Esto era para mí bastante renovador, ¿verdad? Porque implicaba realmente esto, ¿verdad? Que realmente se enfocaran. Y, por ejemplo, la clase de agricultura, sí, para mí era súper valiosa en el sentido de que realmente una clase bien de agricultura nos podía mantener esa idea del contacto con la tierra, de la idea de que dependemos de la tierra, de la naturaleza para comer, de cómo podemos producir nuestra propia comida en caso de que haya una emergencia, ¿verdad? Que ahorita creo que si hay una emergencia muchos de nosotros pereceríamos porque no sabemos sembrar, no sabemos cosechar, ¿verdad? Y eso lamentablemente lo hemos perdido, como bien vos decís, ¿verdad? Y casualmente relacionado a esto, una vez hice un estudio con una cantidad de niños y le preguntaron a estos pequeños de dónde venía la comida, ¿verdad? Y la mayoría de los chicos decía que venía del supermercado, ¿verdad? La mayoría de los chicos no relacionaba la producción de nuestra comida con la producción en la tierra, la relación del agricultor, de la producción, ¿verdad? En las comunidades, en el campo, el sembrar y esto. Entonces, en esta lógica, ¿verdad? La educación ambiental puede aportar nuevamente volver, ¿verdad? Hacia la tierra, volver hacia
hacia lo natural, esta transformación de nuestra relación con la naturaleza, con el ambiente. Después de esto, uno de los fenómenos tal vez más interesantes que ha surgido en los últimos 10 años es el veganismo, ¿verdad? El veganismo generalmente tiene un enfoque antiespecista, ¿verdad? Entendemos el especismo como la idea de creernos una especie superior, ¿verdad? Y por lo tanto poder dominar, matar y asesinar a otras especies. Entonces el veganismo, ¿verdad? Que generalmente es un tipo de dieta, ¿verdad? Pero puede trascender más allá de eso. Busca eliminar del consumo diario cualquier producto que sea de origen animal, ¿verdad? Para reducir el maltrato, la sobreexplotación, la contaminación, cambio climático, y demás. Y se sustenta en algo que para mí es uno de los conceptos o de los principios más importantes de la ética ambiental, que es en la compasión, ¿verdad? En el padecer el sufrimiento de otro y entender de que tenemos la posibilidad de que a través de la forma en cómo comemos, cómo vestimos, cómo, ¿verdad? Andamos por la vida, tiene un impacto, y a partir de esto podemos decidir hacer un cambio muy radical. Es muy interesante porque el veganismo ha tomado mucha fuerza en los últimos 10 años, ¿verdad? Y yo siempre lo veo de esta manera: ya cuando una gran corporación, ¿verdad?, opta por introducir productos veganos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, sin afán de hacerle publicidad, ¿verdad? Una empresa como Papa John's o como MK o como Subway, ¿verdad?, que ya ofrece opciones veganas, quiere decirte que hay un mercado creciendo, que es lo que yo siempre leo es que hay un grupo de personas que cada vez más se vuelven más conscientes, o que tienden a asumir, ¿verdad?, una posición más radical. Y el veganismo sí ha venido a generar, ¿verdad?, en los últimos 10 años un movimiento ahí que ha sacudido mucho nuestra sociedad y que ha sido súper cuestionado, y ya tenemos, ¿verdad?, movimientos súper interesantes. Por ejemplo, hay un movimiento internacional que se llama los lunes sin carne. Entonces ya hay escuelas en otros países que hay un día que no se consume ningún tipo de producto animal, o manifestaciones, ¿verdad?, de personas, de grupos que visibilizan el maltrato animal. Entonces es súper interesante, ¿verdad?, porque el veganismo en sí lo que busca es tomar, ¿verdad?, esa posición radical de buscar las formas más sustentables de relacionarse con el planeta, el respeto hacia la vida de los otros y de las otras, ¿verdad? Y obviamente también una forma radical para hacerle frente al cambio climático, ¿verdad? Porque sabemos de que la producción de carne y leche está súper relacionado al incremento de gases de efecto invernadero y obviamente el aporte que tiene hacia la crisis ambiental. Y por último, en la ética ambiental podemos hablar de una transformación espiritual, ¿verdad?, que busque la idea del buen vivir, ¿verdad? El buen vivir es una filosofía que se toma de las poblaciones aymara, de las poblaciones andinas, que lo que hablan, ¿verdad?, es la idea de vivir en armonía los unos y los otros, y que si el otro está bien, por lo tanto yo también voy a estar bien, ¿verdad? Entonces el garantizar el trabajo en el bien común, ¿verdad?, en el bienestar del otro, me va a garantizar a mí también mi bienestar, ¿verdad? A contrario de la lógica capitalista, que es la lógica del yo, ¿verdad? El yo tengo que estar bien, el yo primero, el yo último, el que no me importe qué pase con el otro, ¿verdad?, mientras no me afecte. En el sobrevivir al día a día, sea como sea, ¿verdad? Exactamente. En el buen vivir es, oiga, trabajamos a nivel comunitario, trabajemos en que todo el mundo esté bien, trabajemos por un bien común, por una causa común. Entonces, en esta lógica, ¿verdad?, es donde se centra, ¿verdad?, la idea de que la vida esté en el centro de esto, con estas lógicas que van a estar. Y bueno, para ir cerrando, entonces,
En mis clases siempre hablo de principios importantes de nuestra ética ambiental y bueno, como ya hablamos de que el ambiente es una red de relaciones, un conjunto de relaciones entre otros, o sea, una red de relaciones de otra edad, entre las relaciones siempre tiene que iniciar a través del respeto, ¿verdad? Entonces, ya dentro de la ética ambiental, el respeto va a ser un principio básico, fundamental para yo relacionarme con la naturaleza, con los animales, con las plantas, con las otras personas, ¿verdad? Buscando siempre ese trato, ¿verdad? Respetuoso para generar esa armonía, ese buen vivir. Después de eso tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Siempre entendiendo de que como seres humanos nosotros sí desarrollamos una agencia moral y como agencia moral a través de nuestra lógica, nuestra conciencia y demás, somos personas que actúan bajo su propia responsabilidad y que todas nuestras acciones, ¿verdad?, tienen un efecto y somos responsables del efecto que tengan, ¿verdad? Si son buenas o malas acciones, si son efectos positivos o negativos, somos responsables de eso. Entonces, parte de la ética ambiental es decir, compas, todos tenemos responsabilidades en el cuidado del ambiente, todos tenemos responsabilidades en el cuidado del otro, todos tenemos responsabilidades, ¿verdad?, que asumir y tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. No podemos evadir responsabilidades, ¿verdad? Entonces, dentro de la ética ambiental hablamos de la responsabilidad como uno también de los ejes principales. Luego la empatía es una cuestión muy importante, ¿verdad?, en la ética ambiental, porque vamos a tratar de ponernos en el lugar del otro, ¿verdad?, aunque eso es casi imposible. Lo que en los ejercicios de empatía lo que buscan es anteponer al otro y pensar qué pasaría si fuera yo, ¿no? Y si me gustaría, cómo me sentiría, qué pensaría, ¿verdad?, cómo me afectaría, cómo yo sobrellevaría una situación. Y ese anteponer al otro, ¿verdad?, antes de ponerme a mí en su lugar, me permite generar esa relación empática y actuar de manera más responsable, ¿verdad?, o de manera más cuidadosa, o de abandonar una acción, ¿verdad?, porque llego a entender de que voy a afectar de una manera al otro y de forma empática digo, bueno, si fuera a mí no me gustaría que me hicieran esto, ¿verdad? Como les decía, otro principio importantísimo va a ser la compasión, ¿verdad? Entendiendo la compasión como compartir el padecimiento, ¿verdad?, padecer con el otro. Y en la compasión, que siempre se aleja de la lástima, ¿verdad?, que la lástima es una forma peyorativa se ve al otro en una posición de poder o de superioridad. En la compasión realmente es entender el padecimiento del otro y tratar de hacer acciones para mejorar la situación del otro, ¿verdad?, para que el otro esté bien. Entonces, en la compasión, que es uno de los principios también más importantes del budismo, del hinduismo, de la filosofía zen, ¿verdad?, vamos a entender que puedo hacer cosas para que los otros mejoren, ¿verdad? Y eso me puede volver a ser, me puede volver a ser un ser compasivo. Después está la gratitud, ¿verdad? La gratitud en el sentido de que dar gracias por aquello que con los quienes vivimos, por aquello que pues las posibilidades, por el contexto y demás, es darle el valor, ¿verdad?, o reconocer el valor, el hecho de ser agradecidos o tener la gratitud de estar con mi pareja, de estar con mi familia, de poder ir a disfrutar de un río, de poder ir a disfrutar de una playa, de poder ir a un bosque, de poder beber agua limpia del tubo, de poder disfrutar, ¿verdad?, ciertas cosas, es darle el valor y reconocer la importancia de él y ser agradecido. Y al tener esa gratitud ante estos seres que nos dan, ¿verdad?, bienestar, implica reconocerlos y valorarlos y de forma importante. Y obviamente, uno de los principios que también me gusta destacar acá, que es el principio Zen de la no violencia, ¿verdad? Es súper importante en las relaciones, ¿verdad?, evitar todo tipo de violencia para lograr sostener la vida, ¿verdad? Si realmente lográramos desarrollar a nivel social una visión de la no violencia, ¿verdad?, y no hablo de la cultura de paz,
trasciende la cultura de paz, una relación, ¿verdad?, de la no violencia, evitando cualquier manifestación violenta en las relaciones que tengamos, lograríamos tener una relación muy distinta con la naturaleza y con nosotros. Al final de esto, yo siempre relaciono la idea del amor, ¿verdad? A veces me han preguntado de cómo voy a hablar de amor en ética ambiental o en un curso, ¿verdad? Sí. Entonces yo digo que es sumamente importante hablar del amor. Ya esto lo desarrolló mucho Humberto Maturana en muchos de sus escritos, y otros pensadores, ¿verdad? De hecho hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama El arte de amar, de Erich Fromm, y Erich Fromm habla del amor como una disciplina, como algo que se cultiva, como que yo decido siempre a quién amar, ¿verdad? Y que es diferente al sentimiento del enamoramiento, que el amor es una decisión y el enamoramiento es un sentir, ¿verdad? Y que una persona que ama va a ser una persona que trata con respeto, una persona que va a ser responsable hacia el otro, va a ser empático hacia el otro, va a ser compasivo hacia el otro, va a agradecer y valorar al otro o a la otra, y obviamente va a evitar la violencia contra los otros. Entonces acá es un momento importante el resignificar la palabra del amor, ¿verdad? Y el amor va a estar sumamente relacionado con el cuidado, ¿verdad? Entonces, en la ética ambiental lo que se dice, bueno, tenemos la posibilidad de crear o decidir amar a los animales, decidir amar a la naturaleza, al ambiente y a todas las personas, y eso, como bien decís, me va a implicar un cuidado, ¿verdad? Que yo lo voy a valorar, lo voy a sentir parte mío, y eso me va a llevar o va a conducir al cuidado, ¿verdad? Entonces, bueno, dentro de la ética ambiental hay una frase que siempre hablo, de una científica argentina que se llama Antonia Nemeth, que en un libro muy interesante de ella que se llama, se me olvidó el nombre. Bueno, en un libro de ella dice, es el amor y no la fuerza de gravedad la que envuelve y sostiene armónicamente el mundo, ¿verdad? Entonces, entender el amor como una fuerza, como una energía creadora, si se quiere, ¿verdad? Que se resume en muchas formas o se manifiesta en muchas formas, ¿verdad? Desde la visión cristiana nos hablan del amor como Dios, ¿verdad? Y de otras formas, ¿verdad? Como esa energía creadora, podemos entender de que si nos abocamos a esto, podríamos cambiar nuestras relaciones humanas en relación al mundo y obviamente en la relación con los otros, con las otras, con los otros, ¿verdad? Para tener sociedades más justas y ambientalmente más equilibradas.